Bien. Bueno, entonces continuaremos con lo que es el agrandamiento, las cavidades cardíacas, ¿ya? Los crecimientos. ¿Ya? Cuando vemos los crecimientos, se pueden deber tanto a dilatación como a hipertrofia de cada una de las cavidades. Esto se puede ver a las diferentes sobrecargas que puede haber en cada una de ellas, dependiendo de la amplia variedad de patologías que pudiesen afectar a cada cavidad. Aquí no vamos a analizar lo que es la causa, sin embargo, las voy a mencionar como siempre, pero lo que nos vamos a ir en este caso es cómo reconocer en el electrocardiograma el hecho de que una cavidad haya aumentado de tamaño. Ya una vez que sepamos eso, podemos ya guiar según la clínica y otros estudios qué es lo que tenemos en ese corazón, ya sea una hipertrofia o una dilatación. ¿Ya? Bien, pues deberse, perdón, a este crecimiento tanto a sobrecargas en momento diastólico como en momento sistólico. ¿Ya? En el caso de que sea el momento diastólico, ya generalmente se debe a que hay una recepción mayor del volumen auricular en el momento de la diástole, generalmente debido a insuficiencias valvulares. Y de una sobrecarga sistólica, el momento cuando el corazón está en sístole y tiene que hacer más fuerza para poder vencer el paso, y eso se suele ver en estenosis o hipertensión, ya sea pulmonar o sistémica, dependiendo del lado corazón que estemos hablando. Ya, uno de los primeros cambios que vamos a observar es la magnitud de los vectores cardíacos que van a estar incrementados hacia el lado donde hay el crecimiento. Entonces tenemos un vector desviado hacia la izquierda, el crecimiento va a ser a la izquierda. Y tenemos un vector hacia la derecha, hacia la derecha, ¿ya? Entonces, por eso es importante valorar los vectores en este caso. Además, como los vectores se hacen en base al voltaje que nos da cada onda, es bastante obvio que las ondas ya tendrán un incremento de voltaje mayor hacia el lado donde está ocurriendo el crecimiento, ¿ya? O donde está ocurriendo la sobrecarga, ¿ya? Entonces vamos a tener alteraciones tanto en altura como en duración de los complejos dependiendo del área afectada, ¿no? Vamos a ir viendo cada uno. Empezaremos entonces con lo que es las aurículas. Vamos a ver, por si acaso, por separado, aurículas y ventrículos, ya, pero cuando se los menciona, sucede que también podemos tener crecimiento de más de una sola cavidad. Y en ese caso simplemente sería sumar los dos componentes, ¿no? Que les va a mostrar también ahí, pero es simplemente eso. Bien, un poquito para recordar qué es lo que tenemos que mirar en cuanto a la aurícula. ¿Se acuerdan? La aurícula, cuando está en la fase de despolarización, lo que se observa en el electrocardiograma es la onda P,
Entonces, si yo quiero ver qué es lo que está pasando en la aurícula, lo que tengo que observar son las ondas P, ¿no? El electrocardiograma. Y eso me estará indicando qué es lo que está ocurriendo, ¿ya? Dependiendo de eso, yo voy a ver qué es lo que está pasando en la aurícula. Ya también podemos sacar vectores a las aurículas y estos vectores también nos guiarán hacia dónde se está dirigiendo el crecimiento. Bien, para recordar un poquito las características normales de la onda P, siempre va a ser positiva en lo que es de 2, de 3 a BF y de B3 a B6. En ABR siempre es negativa y en B1 puede ser bifásica. ¿Ya? Bifásica significa que tiene una parte positiva y una parte negativa. ¿Ya? En cuanto al ancho, aquí es importante recordar los valores porque esto es lo que nos va a ayudar a reconocer. Aquí está en milímetros, pero lo vamos a pasar a valores en segundos, ¿no? Ancho es 0,11 segundos, ¿ya? Cada cuadradito en el electrocardiograma, si se acuerdan, vale 0,04. Por lo tanto, si yo digo que es valor normal menos a 0,11, eso sería 2 cuadraditos y medio, prácticamente. En otras palabras, si la onda P llega a medir 3 cuadrados, ya está más ancha de lo normal. No debería medir ese tamaño. En otras palabras, esto es igual a 2 y medio cuadraditos chiquititos en el electrocardiograma, ¿no? De ancho. Mayor a esto, ya estaríamos hablando de una patología. Ahorita vamos a ver. La altura es 2.5 milímetros y en voltaje eso es 0,1 milivoltio cada cuadradito. ¿Ya? Entonces estamos hablando 2.5 milímetros. ¿Ya? Entonces estamos hablando que puede alcanzar alturas bastante elevadas. ¿Ya? Bien, vamos a ver ahora. Bien, vamos a ver primero lo que es la aurícula derecha. ¿Ya? La aurícula derecha puede tener crecimiento debido a hipertensión pulmonar, debido a lo que el corazón derecho le va a costar empujar la sangre hacia el pulmón, generando un retorno hacia aurícula y la aurícula va a empezar a retener sangre, pero lo que va a generar que se empiece a dilatar o a hipertrofiar. ¿Ya? Puede ser también a cardiopatías congénitas, enfermedades de la válvula tricúspide, ambas, tanto estenosis como insuficiencia, perdón. ¿Ya? Y lesiones miocardíacas dilatadas. Bien, ¿cómo vamos a ver? Acuérdense que estamos hablando del lado derecho, ¿ya? Cuando hablamos de las derivaciones, les he dicho que las derivaciones apuntaban a cierto lado, ¿no? Las derivaciones, lo que son D1, lo que es ABL, ¿ya? Y algo, lo que es D2, apuntan hacia la izquierda, ¿ya? En cambio, la derecha estaría D3, ABF y obviamente ABL. ¿Ya? Eso es en lo que es el plano frontal. En lo que son las precordiales, las que apuntan hacia la izquierda serían B5 y B6 y las que apuntan a la derecha serían B1 y B2. Entonces, dependiendo de cuál encontramos los datos,
vamos a guiarnos hacia dónde está la patología. Entonces, en este caso, las P's, cuando estamos al lado derecho, van a ser altas. Ya van a tener 2.5 milímetros de altura. Cada cuadradito, no se olviden que es 1 milímetro. Entonces decimos 2.5, estamos hablando de que aumenta a más de 3 cuadraditos, ¿no? Porque es difícil medir 2.5, que es el valor normal, ¿ya? Entonces vamos a observar estas ondas P elevadas, más que todo hacia lo que es el lado derecho. Y aquí la que más nos va a mostrar es de 3, ¿ya? Entonces vamos a mirar de 3, donde va a estar generalmente más elevada la onda P, y también nos ayudarán a BP y de 2, ¿ya? Donde estarán con voltaje mayor, ¿no? Eso significa que si nosotros sacamos ejes eléctricos en estas derivaciones, seguro voy a tener valores entre más 75 a más 90 de localización de lo que es el vector, siendo que el normal está alrededor de más 50, más menos 10 de lo que es la onda P, ¿ya? Ahora, no se olviden que cuando hablamos de vectores y del tema inicial, cuando hablamos de electrocardiografía, les había dicho que las imágenes eran algo así como el espejo, ¿ya? De tal manera que si yo estoy viendo que la onda P está incrementada en las derivaciones que apuntan al lado derecho, las voy a ver negativa en las que apuntan al lado contrario. Eso significa lo que es ABL, que mira al lado izquierdo, o incluso en D1 puedes encontrarla negativa, ya que son los que están mirando al otro lado. Bien, entonces la clave aquí para recordar esto es la altura. ¿Ya? Vemos ondas P elevadas en una de estas tres, principalmente lo decía en D3, donde más se va a ver, ¿ya? Entonces vamos a observar eso. Bien, vamos a ver. Ya. Bueno, eso era en las frontales, ¿no? Lo que es el plano horizontal o las derivaciones precordiales, ya, como es a la derecha, las que apuntan a la derecha son donde vamos a observar esas ondas P elevadas, que son B1 y B2 principalmente. Sus ondas P van a estar elevadas, acuminadas significa puntudas, picudas, generalmente mayor a 2 milímetros, pero podemos usar el mismo valor anterior, 2.5, ¿no? Que eso es genérico para todos los electrocardiogramas, ¿ya? Este crecimiento entonces va a ser bastante importante en lo que es el crecimiento auricular derecho. ¿Ya? Ahora, pudiésemos ver en algunos casos, ¿ya? Podemos ver en B1, perdón, las ondas P isodifásicas, ¿ya? ¿Eso qué significa? Lo que decía hace rato, una onda P elevada y al mismo tiempo negativa, ¿ya? Pero va a estar más elevada del valor normal. Va a estar por encima de los dos, pero isodifásica, ¿ya? Bien, vamos a verlo ahí. Aquí está. Bien. Entonces, aquí estamos viendo directamente las derivaciones ya bipolares y solamente vemos de B1 a B3, ¿no? Que es lo que nos interesa más. Bien. Entonces, fíjense aquí D2. Ya de entrada, ustedes ven en D2 una onda P gigante. Miren que casi incluso iguala al QRS. Ya, si nosotros la ampliamos, aquí tiene de medida, a ver, les voy a decir ahorita cuánto tiene. 5 grados. Ya, tiene de altura 4 cuadrados de altura. Ya 4 milímetros, ya 0,4 milivoltios. En otras palabras, está bastante grande. Acuérdense que el valor normal es 2,5. ¿Ya? Entonces aquí tiene
4 elevado. ¿Ya? Aquí, en lo que es D3, ¿ya? También está elevado, no tanto como acá. Aquí la altura, vemos, son 3 cuadraditos, ¿ya? Y en ABF, como pueden ver, también se observa esa elevación, ¿no? También son 3 cuadraditos, ¿ya? Pero el de 2 es más amplio. Eso significa que está con crecimiento, pero está más apuntando hacia D2. En ABL casi no se nota, pero pareciese que fuese negativa. En ABL, bueno, en ABL siempre se observa que es negativa, ¿no? Y en D1, como ven, normal. Nos vamos a las precordiales. Y aquí vemos en lo que es B1 una P picuda, pero si ustedes pueden observar, bueno, pueden ampliar la pantalla, pero van a ver que es isodifásica, ¿ya? Se ve así, baja y un piquito abajo para continuar con la línea de base, ¿no? Entonces, es isodifásica, es picuda y está por encima de 2,5, está casi en 3. ¿Ya? Lo mismo en B2 y en B3, incluso en B3 está dentro de lo normal. ¿Ya? Bien, entonces, esta de acá es un crecimiento de aurícula derecha. Vamos a ver ahora del lado izquierdo, cómo se observa. ¿Ya? En el caso del crecimiento auricular de la aurícula izquierda, vamos a observar que esto ocurre cuando hay hipertensión arterial, ¿no? Que sobrecarga la aurícula del lado izquierdo, alguna lesión miocárdica, cualquiera que genere algún tipo de hipertrofia y haga que haya retorno desde el ventrículo hacia la aurícula. Valvulopatías, tanto aórticas como mitrales directamente y aórticas de forma indirecta. Enfermedades como cardiosclerosis en personas de la tercera edad y algunas cardiopatías congénitas que generen sobrecarga en la aurícula del lado izquierdo. Bien, en cuanto a lo que es el diagnóstico del electrocardiograma, ¿ya? Ahora, cuando hablamos del lado derecho, acuérdense que estábamos viendo el tamaño en altura de la onda P. Cuando hablamos ya de crecimientos del lado izquierdo, se habla ya de lo que es el ancho, ¿ya? La onda P va a ser más ancha de lo normal. Va a medir más de 0,11 segundos, que eso es 2 cuadraditos y medio. Ahora, para que les sea fácil a ustedes recordarse como memotécnico, fíjense que la clave es 2,5, tanto hacia arriba como hacia la parte horizontal. Si la P es mayor a 2,5 cuadraditos en altura, es un crecimiento del lado derecho. Y si es en ancho mayor a 2,5, es un crecimiento de la aurícula izquierda. Así le va a ser fácil recordar. Ya, claro que siempre es importante saber qué significa ese 2,5. Bien, puede haber un acortamiento de lo que es el PR, es el espacio entre la P y el QRS o el PQ, ya, porque la onda P obviamente está más ancha, entonces reduce ese intervalo. La onda P tiene característicamente una formita de doble lomo, ya, que eso es así, una onda P con un pequeño hundimiento y otra puntita así, ¿ya? A este incluso se le conoce clásicamente con nombre de la P mitral, ¿ya? Porque se la solía asociar directamente a patología de la válvula mitral. Sin embargo, no es exclusivo, pero tiene ese nombre clásico, ¿ya? Bien. Entonces, eso podemos observar directamente en las ondas P de la mayoría de las derivaciones. Sin embargo, como siempre, tenemos que ver las derivaciones principales, ¿no? Como es
a la izquierda, en el plano frontal, donde vamos a ver este tipo de patología, va a ser en lo que es el desvío hacia el lado izquierdo. Eso significa que vamos a ver en D1 y ABL, que son los que apuntan a la izquierda, ¿ya? Y va a ser a la inversa en la que están hacia el otro lado, que son D3, ABF, ¿no? E incluso D2, ¿ya? En este caso, vamos a encontrar entonces principalmente esto en D1 y ABL, ¿ya? Entonces, si nosotros medimos los ejes, vamos a encontrar que ese eje lo encontraremos en más 30 a 0, ¿ya? Lo cual nos indicaría que estaría en esa posición. Tengan en cuenta que cuando dice isodifásica, es lo que hemos dicho que sería así, ¿no? Con un lado positivo y otro lado negativo. En lo que es el plano horizontal, viendo lo que es las precordiales, ya tendríamos que observar mayor intensidad de esto y del tamaño de la P en lo que son B5 y B6. Sin embargo, se observa ya este signo más específico en B1, ya, pero acá en B1 lo que vamos a observar es una P que va a tener un inicio positivo y un término negativo. Podemos decir isodifásico, pero no es tanto isodifásico, porque isodifásico significa que sean iguales. En este caso, pongámosle que este es una P normal, ya con, a ver, aquí a la izquierda lo vamos a hacer, acá. Entonces, esta sería una onda P normal con nuestro QRS al lado, ¿ya? En este caso, vendría con una pequeña porción hacia arriba, pequeña, y una parte negativa más prolongada. Vamos a hacerlo un poco más práctico, así. Sería así. Entonces, la P se prolonga, ¿ya? Y recién aparecería el QRS, ¿ya? Entonces, vamos a ver que tiene una primer porción positiva, generalmente pequeña, no muy notoria, y un componente negativo mayor y prolongado. ¿Ya? Eso se observaría en B1. Bien, vamos a ver ahora cómo serían estas derivaciones. Bien. Aquí vemos, fíjense, la característica P más ancha. En este caso estamos viendo en D2, pero no se bien que lo veríamos mejor en lo que es D1 y ABL. Ya, pero aquí observamos esa onda P. El tamaño en primer lugar, no sé bien, es 2,5. En este caso, empieza acá hay 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 5 cuadrados de duración, ¿ya? Eso es 0,20. Entonces está mucho más que lo que debería ser, que es 0,11. Además de eso, como pueden ver, tiene esa característica de tener dos lomos, ¿no? Sube, hunde y vuelve a subir, ¿no? La característica P mitral que les decía que se le llama clásicamente, ¿ya? Bien, y nos muestran en B1, ¿ya? También, como ven, esa P que empieza ligeramente positiva y luego se vuelve negativa y se prolonga, ¿ya? Siendo el componente negativo más amplio, ¿ya? Y eso nos indica claramente. En este lado incluso se lo ve mejor. Miren, desde acá hasta acá sería nuestra onda P. Esta pequeña porción, que es un cuadrito, sería el componente positivo y luego todo esto, la parte negativa de la onda P, ¿ya? Bien, con eso sabemos que hay un crecimiento de la aurícula izquierda. Bien, pero como decía al principio, esos serían crecimientos puros, ¿no? Cuando es netamente de una aurícula o de la otra, pero generalmente puede haber
combinaciones, ¿ya? Entonces, cuando las dos están crecidas, ¿no? Que se ve en algunas patologías o enfermedades reumáticas cardíacas, lesiones del corazón izquierdo con hipertensión arterial pulmonar, cardiopatías congénitas, cardiopatías globales, etcétera, ¿no? Donde hay una sobrecarga de ambas aurículas. Entonces, en este caso, lo que vamos a ver es simplemente una suma de los dos anteriores. Tanto vamos a tener una onda P tanto aumentada en altura como también más ancha de lo normal. ¿Ya? Aquí me estoy adelantando. Bien, entonces vamos a tener ondas P de mayor voltaje, mayor a 2.5 y de mayor anchura. Aquí también, si ven aquí, le he puesto 3, porque no sé bien que con 2,5 ya sabemos, ¿no? Pero cuando contamos cuadraditos son 3 cuadrados, porque es difícil ver 2,5. Ya, esto lo podemos observar claramente en D2, ya donde observaríamos tanto el incremento de altura como de ancho. Vamos a ver una onda P bifásica en B1 con el componente inicial positivamente alto. ¿Se acuerdan? En la anterior imagen habíamos visto que la primera parte era un positivo pequeño con un componente negativo más ancho. ¿Ya? Entonces vamos a tener eso mismo. Pero en este caso, lo que se suele observar generalmente es que esta primera porción suele ser más elevada, una P un poquito más elevada y ancha. Así, ¿ya? No siempre vamos a observar eso, pero si nosotros vemos que la onda P está tanto aumentada en altura como en tiempo, o sea, a lo ancho, eso es un crecimiento vía auricular. ¿Ya? En este caso, miren, vean D2. Aquí en D2, esta es la onda P, desde acá hasta acá. Mira, si contamos en cuadraditos de ancho, aquí hay 2, 3, 4. 4 de ancho tiene esa onda P, ¿ya? ¿No? Entonces ya con lo ancho sabemos que es un crecimiento del lado izquierdo. Lo que nos faltaría ver es la altura. Y si nos medimos aquí mismo en D2, mide 3 cuadraditos. ¿Ya? Entonces también en altura está aumentado y también en ancho. ¿Ya? Lo cual nos indicaría que es un crecimiento biauricular. ¿Ya? Aquí en este caso, por ejemplo, en B1, fíjense, no vemos ese componente positivo, pero sí lo vemos en B2. B2 ven una parte positiva y una parte negativa, ¿no? Entonces, eso nos indica que hay una suma del crecimiento del ventrículo, de la aurícula, perdón, izquierda y la aurícula derecha. Bien, entonces, esos serían los crecimientos auriculares. ¿Ya? En resumen, como decía, para que les sea más fácil incluso recordar, no se olvide la clave, sería 2,5 cuadraditos, que eso cuando uno lo ve, podemos decir que es casi 3 cuadrados, ¿no? Ahora, eso sería tanto en altura como en ancho. Si vemos una onda P que está aumentada en cualquiera de estos dos, hay un crecimiento. Si está aumentado en ambos, es un crecimiento biauricular. Si está aumentado en lo que es altura, es un crecimiento del lado derecho. Y si está aumentado en lo que es el ancho, en el tiempo, es un crecimiento del lado izquierdo. ¿Ya? Y ya de ahí le aumentan los otros datos que hemos visto, como en qué derivación se encuentra más, ¿ya? O la famosa formita de la onda P mitral que se le llama cuando es crecimiento del lado izquierdo. Bien, vamos a ver ahora los ventriculares. ¿Ya? Bien, se va a cortar como siempre el tiempo, ya saben, en unos 10 minutos creo, mucho por si acaso. Si se corta, nos vamos al otro enlace. Vamos a ver entonces ahora el crecimiento de los ventrículos. Bien, cuando hablamos ya de ventrículos, hay que entender que lo que es la corriente de despolarización va a correr
primero por el septo, luego las masas de los ventrículos, ¿ya? Las paredes libres de los ventrículos y lo que es, por último, la porción basal del septo y ambos ventrículos. Entonces sigue ese camino, lo que es el vector, ¿ya? Aquí vemos un poquito esos mismos momentos, que eso es lo que dibuja lo que es nuestro QRS, ¿no? La primera etapa cuando corre por el ventrículo. Bien, cuando corre por el ventrículo es lo que va a dibujar, perdón, por lo que corre por el tabique interventricular, perdón, ¿ya? Es lo que nos va a formar lo que sería la primera parte del QRS, ¿ya? Lo que es cuando la corriente está viajando por el tabique interventricular y por la parte unida de lo que es el tabique hacia lo que es las paredes libres. En la R se suele formar cuando el voltaje pasa a la mayor parte de lo que es las paredes libres de los ventrículos. Y por último, si es que hay una S, es lo que se formaría ya lo último, cuando llega a la parte más alta de la parte de los ventrículos, ya iba a empezar la repolarización. Bien. Por lo tanto, cuando tenemos nosotros ya crecimientos ventriculares, vamos a observar en el electrocardiograma lo que es el crecimiento de la masa ventricular. Pero también puede verse a cambios en la posición anatómica del corazón, ¿no? A veces cuando el corazón, por algún motivo, como que se creció más un lado que el otro, se va a desviar. Y esto incrementaría el hecho del desvío que tenga los vectores del corazón hacia un lado. Ahora, como está aumentando la masa, ¿ya? Entonces lo que va a aumentar también es el voltaje de la onda que representa a ese momento y en la derivación que representa al lado que se está estudiando, ¿ya? Entonces, nosotros lo que vamos a observar básicamente es un crecimiento en las ondas Eres, ya, de lo que es el ventrículo que está crecido, ¿ya? Y heces profundas en el lado opuesto. ¿A qué se refiere eso? Acuérdense lo que siempre les menciono en cuanto hacia dónde apuntan las derivaciones. ¿Ya? La derivación, lo que es ABL y D1, principalmente, estas de aquí apuntan principalmente hacia la izquierda. Lo que son ABF, D3 y lo que es ABR, pero generalmente no lo tomamos en cuenta, apuntan a la derecha, ¿ya? Entonces, si el corazón del lado izquierdo está crecido, voy a tener ondas R positivas de mayor tamaño hacia las que están en el lado izquierdo y las S profundas en las del lado contrario, ¿ya? Y si fuese a la inversa, si tuviese un crecimiento del lado derecho, entonces vería las ondas Eres aumentadas en las que apuntan al lado derecho y las ondas S profundas en las del lado contrario, ¿ya? Y eso también va a las derivaciones precordiales, ¿no? B1 y B2 apuntan más hacia lo que es la derecha y B5 y B6 apuntarán hacia lo que es la izquierda. Entonces va a ir la misma regla. Las Rs se incrementarán en B1 y B2 y las S en B5 y B6 si el crecimiento es a la derecha. Y si fuese a la izquierda, en B1 y B2 estarían incrementadas las S y en B5 y B6 las Rs. ¿Ya? Bueno, eso lo vamos a ver en gráfico ahorita, pero para que ustedes en su mente vayan analizando y para que sea más fácil recordar qué es lo que buscamos en el electrocardiograma para ver esto, ¿ya? Lo siguiente es que el eje eléctrico se va a desviar hacia el lado del ventrículo que ha aumentado de tamaño, ¿ya? Si nosotros hacemos la medición
del eje, si va con desvío hacia la izquierda, nos va a indicar que hay un crecimiento de la izquierda. Y si hay desvío a la derecha, nos va a indicar que es un crecimiento del lado derecho. ¿Ya? Bien. Entonces vamos a ir viendo ahora uno por uno. Veremos entonces la hipertrofia del ventrículo derecho. ¿Ya? Bien, las causas, no, como es derecho, pues generalmente se debe a problemas pulmonares, ¿no? Hipertensión pulmonar por alguna causa, EPOC, ¿no? Traumatismos pulmonares, cor pulmonar crónico, lesiones adquiridas, la válvula tricúspide, cardiopatías congénitas, etc. Cualquier cosa que genere hipertensión pulmonar genera hipertrofia del ventrículo derecho. ¿Ya? Entonces, como estamos hablando hace rato, si el lado derecho se va a crecer, vamos a tener un incremento de las ondas ERES en las derivaciones precordiales del lado derecho. Esas son B1 y B2, ¿no? Principalmente B1. Y vamos a tener ondas S ya invertidas, o sea, más negativas en las contrarias. Ya por lo tanto, en lo que es el patrón precordial de B1 a lo que es B6, las ondas ERES van a estar intensamente altas en B1 y las S profundas en B6. ¿Qué es lo que más vamos a usar? Podemos también buscar en D2, D3, D4, perdón, D3, ABF, ABR y ABL, ya también buscar las mismas variantes, pero en este caso nos van a servir bastante las precordiales. Ahorita vamos a ver cuáles son las características de cada uno, ¿ya? Ahora, como el ventrículo derecho está hipertrofiado, hay que tener en cuenta que esa sobrecarga también se puede transmitir a la aurícula derecha, por lo tanto también vamos a encontrar lo que hemos visto hace rato, cuando hablamos de crecimiento auricular, ¿no? Que es la onda P alta, no incrementada por encima de 2,5, ¿se acuerdan? Bien, entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a observar, ¿ya? Bien. Bien, primero, bueno, las ondas P ya saben que es crecimiento de la aurícula, pero saben que puede estar asociado a esto, por eso podemos ver ondas P incrementar de tamaño en lo que es D2, D3 y ABF. Y eso ya lo habíamos visto cuando vimos aurícula. Y en este caso, el eje va a estar desviado. Acuérdense que la desviación máxima a la derecha es de más 90. Entonces va a ir por encima de más 90, ¿no? Hasta incluso 120 en cuanto al eje. Lo que vamos a buscar en B1 es que la R sea mayor a S. ¿Ya? Simplemente eso, una R mayor a una S. Incluso puede que la S no se llegue a notar en B1. ¿Ya? Ahora, vamos a hacer este pequeño cálculo para estar seguros que ese crecimiento corresponde, ¿no? Porque podemos tener algunos casos en que tenga una R mayor a S, pero sus voltajes sean muy pequeños, lo cual no indicaría un crecimiento. Entonces, para confirmarlo, lo que vamos a ver es que la R de B1 más la S de B5 sean mayor a 10,5 milímetros. Esos son 10 cuadraditos y medio, casi 11 cuadraditos. ¿Ya? Y vamos a tener siempre